Y a la hora novena, Jesús exclamó a gran voz: Eloí, Eloí, lama sabactani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Marcos 15:34. Hola amigos, ¿qué tal? Es un gusto saludarles y darles la bienvenida una vez más a la Escuela Sabática Universitaria. Mi nombre es Ana María Tello y me encuentro con 3 amigos que me gustaría que se presentaran, pero junto con su presentación que contestaran la siguiente pregunta. ¿Qué significa para ustedes la cruz? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rubí López y bueno, contestando la pregunta, para mí la cruz es un amor infinito. Hola, mi nombre es Jorge André Díaz, trabajo aquí en la Universidad de Montemorelos y para mí la cruz es la oportunidad de seguir a Cristo. Hola, qué gusto estar con ustedes. Mi nombre es Nelson Díaz y para mí la cruz es el símbolo más disruptivo de amor y de vida, porque un símbolo que significa muerte y destrucción nos da vida y nos ofrece amor en Cristo Jesús. Qué bonitas respuestas, gracias por decirlas. Y bueno, para empezar nuestro estudio, que es en Marcos 15, antes de ahondar en este capítulo, Rubí, ¿nos puedes guiar en oración? Sí, claro que sí. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre, por esta oportunidad de poder abrir tu palabra, Señor, y estudiar de ti. Te pedimos que tu Santo Espíritu, Señor, nos dé sabiduría. En el nombre de Jesús, amén. 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 Bueno, en el capítulo 15 de Marcos nos presenta 3 escenas muy importantes que yo puedo decir que es el corazón de la pasión de Cristo. Entonces, la primera escena vemos el juicio que es llevado con Jesús, después la crucifixión y después que sigue la resurrección. Claro, sí. ¿Okay? Pero en esta historia también hay 2 personajes muy importantes que vamos a llegar con ellos para saber cuál es su papel de resaltar en este capítulo, ¿ok? Y bueno, en el capítulo 15, versículo del 1 al 15, Jorge, ¿nos podría resumir un poquito acerca de lo que trata? Venimos viendo cómo Jesús ya fue aprehendido y en la noche, que era algo ilegal, comienza a ser juzgado en el Sanedrín. Pero cuando llega bien la mañana, los fariseos toman a Jesús y lo llevan ante Pilato. Pilato en ese momento era el encargado pues, de lo que tenía que ver con el asunto romano dentro de los judíos, para que vaya y juzgue a Jesús. Y lo primero que hace Pilato es preguntarle a Jesús, bueno, ¿y tú eres el rey de los judíos? Y inmediatamente Jesús le responde, tú lo has dicho. No es una respuesta que le diga sí ni le diga no. O sea, no lo niega, pero tampoco lo afirma. Esto sorprende a Pilato. Pilato queda muy sorprendido porque se da cuenta que este hombre no se defiende. Normalmente, supongo yo que a él le ha tocado gente que, no, yo soy inocente, perdón. Claro. Pero este hombre no se defiende. Entonces, vuelve y le pregunta, ¿por qué no te defiendes? ¿No? Como, ¿por qué? Pero Jesús decide estar en silencio. Hasta ahí creo que va un poco la escena, ¿no? Sí. Y va un poco el conflicto de este momento. Y después menciona que Pilato lo ve inocente, ¿no? Porque cabe destacar que la crucifixión era algo muy terrible en la condenación de las personas. ¿Nos puede platicar un poquito el contexto de lo que significaba? Sí, recordemos que los romanos nos heredaron la legislación. Todo el que estudia derecho romano, así que era un proceso muy bien establecido. Es interesante que no fue un juicio cualquiera. Pilato, que era el procurador romano, se encarga de asegurarse que es un hombre culpable de muerte. Lo de la crucifixión se da por este sentido y esta hazaña que tenían los del Sanedrín de que Jesús sufría la peor de las muertes. ¿Por qué lo acusan de ser rey de los judíos? Porque la crucifixión era la pena de muerte que se reservaba para los sediciosos, para aquellos que se levantaban contra el imperio romano. Por eso la pregunta de Pilato,
tú el rey de los judíos, es decir, tú estás diciendo que nos vas a acabar con nosotros, que ya no se van a someter, y es entonces que se da la sentencia de la crucifixión. La crucifixión, ¿por qué era tan terrible? Porque era todo un proceso. Empezaba con los azotes, había una exposición total de la persona, muchas veces ellos tenían que estar desnudos, después de esto ellos tenían que cargar su madero, eran crucificados y era una muerte muy visible, era una manera de decirle a todos aquellos que se levantaban contra el Imperio Romano, mira lo que te va a pasar. Habían personas que duraban días, podían durar 3, 4 días colgando ahí mientras morían y agonizaban, y no solamente era una carga muy pesada para el que moría, sino para su familia. Imaginan lo que era tener un familiar ahí crucificado. Era todo un artífice, era todo un proceso bien pensado para producir la mayor cantidad de dolor, ¿no? De dolor, y de humillación para la persona y también para aquellos que habían participado con esa persona en el levantamiento. Era terrible. Incluso entonces en Marcos 15, del 15 al 20, lo señala, que los soldados lo golpearon, Claro. lo humillaron, lo desnudaron. Era toda una preparación, todavía, o sea, esa preparación ya con eso era malo, ¿no? Porque eran Sí. los azotes y que tenían esos látigos de cuero. O sea, todo eso ya era suficiente, como quien dice, ahora para prepararlo para la cruz. O sea, Era todo. O sea, la crucifixión empezaba con los 40 azotes menos 1. Luego era el traslado, que no cargaban el madero 20 metros, podían ser 2, 3 kilómetros, dependiendo de dónde estaban, hasta el lugar donde iban a ser crucificados. Luego la crucifixión en sí, que era desnudo muchas veces, y lo menciono con todo respeto, a veces hasta los genitales eran clavados al madero, y luego dejar que la persona fuera muriendo. A veces morían por asuntos respiratorios porque no podían respirar. Era terrible, era una muerte terrible. entonces yo les hago una pregunta para que podamos aquí ponerla sobre la mesa. ¿Por qué si la gente aceptaba las enseñanzas de Jesús cuando él estuvo visitando diferentes lugares, por qué cambiaron de opinión para crucificarlo? Era el poder que tenía el Sanedrín, ¿no? Porque la Biblia es bien enfática diciendo que los fariseos eran los que asusaban, o sea, hacían que la gente comenzara a gritar pues las cosas contra Jesús. El texto dice que Pilato en esa época tenía la costumbre de en la Pascua de liberar un prisionero. Exacto. Y toma al prisionero, al peor de los prisioneros, o sea, al que el más mal les ha hecho a ellos mismos, y lo hace precisamente con ese fin, ¿no? Como que él lo que piensa es, bueno, ya los pongo a los dos y yo lo que estoy viendo es que este es inocente y este es bien malo, pues la gente no va a pedir esto. Pero dice la Biblia que los fariseos son los que comienzan a decirle a la gente, pidan que Barrabás sea libre, no a Jesús. Y creo que tiene que ver con eso, ¿no? Obviamente también Satanás tiene las huestes ahí influenciando. Hay otro elemento importante. Eso pasa cuando seguimos a Jesús por los panes y los peces. Es decir, la gente le acusaba a Jesús porque Jesús hacía milagros, porque Jesús les daba cosas. Ahora, cuando Jesús representa para ellos el riesgo de que el Imperio Romano se venga contra ellos, dice, no, pues yo me alineo con los líderes porque pues ellos son los que saben y no queremos que el Imperio Romano venga y nos destruyan. No siguieron a Jesús por amor a Jesús, siguieron a Jesús por el beneficio que pueden obtener. Como no tengo beneficio, ahora su muerte me beneficia para que el pueblo viva, entonces ahora no, pues que sí, que lo maten. Y como miedo también a esa reprensión, ¿no? Sí. A la Qué represión. duro. Sí, es como un asunto pensar político, ¿no? eso, Como sí. los políticos hoy en día, ¿no? Como Y que seguimos siga siendo iguales, ¿no? Y pensar Sí. que no estaban entonces realmente ¿No? entregados a las enseñanzas de Jesús, ¿no? Dentro del Sanedrín había un personaje muy importante, pero lo vamos a hablar después de esta pausa, pero vamos a lanzar una pregunta al Vox Populi. Aquellos que nos están viendo a través de las redes sociales pueden también comentar. ¿Qué debería enseñarnos la historia de José de Arimatea acerca de no juzgar las apariencias? Lo más importante y lo que destaco es que siempre podemos ver las cosas buenas de las personas. Que a veces las personas que menos pensamos son las que son llamadas al servicio de Dios. Que no debemos fijarnos en el exterior, en la posición social, sino en el interior.
Ok, esa es una muy buena pregunta. Yo creo acerca de esa pregunta que no importa de dónde vengamos, ni la cuna, ni la casa social en la que estemos, sin embargo, siempre vamos a ser bienvenidos ante el reino de Jesús. Cuando estamos en dificultades, a veces la ayuda viene de personas que no creíamos que nos pudieran ayudar. Agradecemos a nuestro público por sus opiniones y bueno, vamos a continuar con el estudio de Marcos 15, con esta terrible historia, digamos, superficialmente, porque tiene mucho que aprender de esto. Y Rubí, ¿podrías leer el versículo 29 hasta el 32 del capítulo 15, por favor? Sí, dice: los que pasaban lo insultaban, meneando la cabeza y diciendo: va, tú que derribarías el templo de Dios y en 3 días lo reedificarías. Sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera, también los principales sacerdotes, burlándose, se decían unos a otros con los escribas: a otros salvó, pero a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, que descienda ahora de la cruz, para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él lo insultaban. Qué terrible, ¿no? Hay varias verdades aquí que aplica también para nosotros ahora, ¿no? Lo cual de que le decían que bajara de la cruz, que se salvara para creer, para ahora sí creer. Sí, lo varias interesante, ironías, ¿no? Exacto, lo irónico es que lo hacen los mismos, o sea, hasta los fariseos que están allí comienzan a burlarse de eso, ¿no? Como haciendo burla de ahora sí libérate a ti mismo, ¿no? Y pues pensar que pues Jesús está clavado ahí por uno mismo. Porque nos va a salvar. Para salvarnos a nosotros. Así que... Un elemento interesante, hay que recordar que quien está detrás de todo esto es Satanás, ¿no? Yo quisiera que nos pusiéramos en el lugar de Jesús, ¿no? O sea, Jesús está en la cruz, le está diciendo sálvate y vamos a creer en ti. Jesús tenía todas las posibilidades de hacerlo. Claro. ¿Se imaginan el grado de dominio propio? Claro, es Dios, pero también era hombre, que tuvo Jesús de entender lo que significaba su muerte para no hacerlo, porque Jesús lo podía hacer. O sea, Jesús podía descender, pero se abstuvo de usar su poder por amor a nosotros, ¿no? Y también me lleva a pensar cuántas veces yo, queriendo defender la verdad, puedo pisotear a otras personas, porque los del Sanedrín, ellos creían que tenían la verdad y que eso los autorizaba para humillar a otro ser humano. Y es una represión para nosotros, porque a veces nosotros como creyentes decimos, no, yo tengo la verdad y entonces tú no sabes, tú eres menos. Hacemos menos a los demás y participamos del espíritu que nosotros hoy criticamos, ¿no? En este asunto de creer que porque tengo la verdad puedo criticar o pisotear a otras personas. Y aún se vuelve más interesante el relato cuando muchos, aquellos que perfectamente ni creen, descubren la verdad. Sí. Y aquí pasa con alguien, ¿no? Cuando lo están crucificando hay 2 ladrones, ¿sí ¿Y qué pasa con los ladrones? Uno de ellos finalmente reconoce, ¿no? Marcos no lo comenta, pero sí sabemos que... Marcos lo que comenta es que los ladrones que están alrededor de él, porque al parecer no eran solo 2, o probablemente no sé cómo se interpreta de esa manera aquí, pero dice que lo insultaban también, ¿no? Sí, o sea, los que estaban en la cruz también comenzaron a insultarlo a Jesús. Quizás aquí el hecho es que Marcos lo que quiere mostrarnos, el aspecto o el enfoque que hace Marcos de la historia es mostrar cómo todos aquellos por los que Jesús vino a morir lo insultaban. Entonces, por eso no entra en el detalle del que se salva, que otro evangelista sí entra porque nos está mostrando a Cristo. Es decir, él pone énfasis en cómo los seres humanos participaron de este espíritu de ataque contra el Hijo de Dios. Quizás por eso no hace referencia al que sí. Al que sí lo hizo después. Sí, exactamente. Porque sí hace esa referencia y pues obviamente es que si nos ponemos también en ese papel de Jesús, todo el mundo lo está atacando, todo el mundo le está
O sea, Lo humilla, lo resta. le dan una esponja con vinagre, ¿no? Cumpliendo así también la palabra. Es bien interesante pues cómo se va desarrollando esa escena y cómo Marcos también es muy claro con el tiempo en estas escenas, ¿no? Cómo nos va dando las horas. En tal hora sucede esto. Pues sí, pues en el versículo 33 hasta el 41 es donde se narra lo que sucedió cada hora, ¿no? Sí. Y entonces en el 34, pues Jesús exclama, ¿no? Con gran voz y dice, Eloi, Eloi, lama sabactami, que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso era ya los últimos alientos, ¿no? El último aliento que Jesús estaba dando. Y después... Pero igual cuando hace eso, igual la gente sigue burlándose. Y miren, no está llamando a tampoco, Elías. ajá. Mírenlo, no sé. Y va a venir Elías a salvarte, haz que descienda y te salve. Están hablando de personajes que tienen que ver muy arraigadamente a la cultura religiosa judía. O sea, ya estaba, digámoslo así, metiendo todo lo que tenían para poder insultar a Jesús. Eso lo hace interesante. Y luego aparece pues este soldado. Y cuando muere, ¿qué pasa en esa escena con este soldado? Lo reconoce, ¿no? Al final. O sea, es que reconoce verdaderamente era el Hijo de Dios. Sí. Aquí déjenme hacer algo interesante porque a veces nosotros leemos las historias y no percibimos que los escritores bíblicos eran muy buenos armando escenas. Y Marcos lo hace interesantemente. Si vamos a Marcos 1:1, él empieza su evangelio diciendo Hijo de Dios. Él como creyente. Y lo interesante es que él escribiéndole a una comunidad romana, porque el enfoque de Marcos es hacia la comunidad romana, precisamente en el versículo 39 dice, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había exhalado, así dijo, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Es interesante cómo construye todo. Claro. En la trama de esta película, de esta historia, es interesante cómo él busca que él empieza con un mensaje y al final de su historia él deja ver cómo otros que no comparten esta tesis finalmente hacen una declaración. Ninguno de los judíos lo reconoció, pero uno que no era judío reconoce a Jesús como el Hijo de Dios. Y enfáticamente dice el romano, ¿no? O sea, el romano, exactamente. Entonces, sí, lo hace muy interesante. Tiene un propósito. Ajá. Claro. Bueno, pues estamos aprendiendo mucho acerca de estos personajes que poco se menciona, ¿verdad? Poco se menciona, pero podemos sacar algunas lecciones para nosotros hoy en día. Pero vamos a seguir aprendiendo más sobre Marcos, pero vamos a hacer una pausa y vamos a hacerle una pregunta al experto. Al repasar Daniel 9:24 al 27, ¿por qué es importante entender este pasaje junto con el Evangelio de Marcos? La profecía de las 70 semanas es evidencia, por un lado, de la exactitud del cumplimiento de las profecías bíblicas y, por otro lado, de la seguridad de la victoria de Jesús contra las fuerzas del mal. Esta profecía, que fue anunciada por Daniel 600 años antes, tiene su cumplimiento ahora en lo que Marcos nos presenta. Es decir, Daniel presenta la profecía y entonces Marcos presenta los hechos históricos, el cumplimiento real de las cosas tal como sucedieron. A pesar de que Marcos no fue testigo ocular de la vida o el ministerio de Jesús, pero escribió lo que alguien muy cercano a Jesús le contó, y ese fue Pedro. Por eso nosotros vemos que el Evangelio de Marcos es el cumplimiento en el ministerio que presenta de Jesús, su vida, el juicio que le siguieron, su crucifixión y su ascensión. Así que cuando nosotros miramos lo que Marcos nos presenta, nos trasladamos hacia aquellos momentos cuando Daniel hizo el anuncio profético de las cosas que iban a suceder. Por lo cual entonces nosotros tenemos a través del estudio de Daniel y de Marcos un entendimiento claro del cumplimiento de las profecías, y por eso también encontramos respaldo en las palabras de Jesús que nos dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna,
y ellas son las que dan testimonio de mí. Hay una congruencia, hay una unidad en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Daniel hace la profecía, Marcos presenta los hechos. Que al estudiar la Biblia de esta forma, nosotros podamos ser fortalecidos y afirmados en la verdad. Agradecemos a nuestro experto por la intervención que tuvo con esta pregunta. Bueno, continuamos. Nos quedamos, pues ya Jesús exhala, el soldado romano reconoce que es el Hijo de Dios, pero hay algo que me gustaría que resaltáramos. Jesús tenía, se dice en Elena White, que Jesús tenía el físico como para soportar más tiempo en la crucifixión, pero ¿qué pasó al morir en unas pocas horas? Sí, realmente si sumamos todos los eventos nos damos cuenta que fue una crucifixión extremadamente corta. ¿Sí? Hablamos antes de entrar de que habían personas que pudieran durar días ahí colgados, porque esa era la intención, que el pueblo viera, o sea, viera el sufrimiento que llevaba a oponerse al pueblo romano. Pero quiero regresar al versículo 34, que ya lo mencionamos, porque es importante, eso nos da un parámetro. ¿Sí? Si recordamos en Getsemaní, no lo menciona él, lo menciona Lucas, que Jesús sudó como gotas, como gruesas gotas de sangre, haciendo referencia, Lucas que era médico, a una situación de mucho estrés físico. Entonces el 34 dice, Eloi, Eloi, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Para nosotros es una expresión bonita, pero tenemos que verla en el contexto. Sí. Recordemos que Jesús es Dios, y durante toda la eternidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo han estado juntos, como quien dice, han andado toda su vida de la mano, o sea, toda la eternidad, ¿sí? Pero en este momento Jesús está muriendo la muerte del pecador separado de Dios, es decir, está muriendo la muerte de aquel que se ha desconectado con Dios. Satanás y sus huestes están encima de él porque no quieren que él cumpla su propósito, y por unos momentos Jesús sintió que ese vínculo que había estado por toda la eternidad, y nosotros no entendemos que esa eternidad se había quebrado. O sea, Jesús estuvo bajo una presión terrible. ¿Se imaginan lo que Satanás le estaba diciendo? ¿Qué hacía el pueblo? Le decía, ¡hey, bájate! Y Satanás le decía, mira, tú vienes por estos a morir y mira lo que te están haciendo. O sea, era una ansiedad impresionante lo que estaba sufriendo Jesús físicamente. Y por eso es que cuando él clama, es un clamor que surge de su corazón, porque él siente que el Padre no está con él y que esa conexión eterna se ha quebrantado. Y entonces es cuando su parte física no lo soporta más y él sufre la muerte. Pero es más que muerte física, tenemos que ser enfáticos, fue una muerte producto de una carga psicológica y emocional abrumadora. Sí, se puede decir que ya en ese momento Jesús no quiere vivir. Pues sí, ya no. Probablemente. Su cuerpo ya no podía. Separado de Dios, de su Padre, ¿no? Sí. Exacto, ya no quiere vivir. Bueno, pues qué terrible historia. Sí. Pero después ya viene, pues que intervienen algunas personas para rescatar su cuerpo, ¿no? ¿Qué sucede en esta parte? Rubí, sería en el versículo 42 al 47. Está hablando de José de Arimatea y es la única vez que se menciona este personaje. Y estaba leyendo quién era. Miembro respetado del Sanedrín y integrante de los grupos sociales selectos. Era hombre rico y respetado. Por eso, aquí la Biblia dice, entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces, José de Arimatea fue quien preparó el cuerpo de Jesús para su sepultura, comprando también lo que sería la cueva o la tumba. La tumba. Cabe resaltar que era una de las pocas personas que reconocía a Jesús, ¿no? Que reconocía, como el Salvador. Pero ¿por qué los discípulos o las mujeres que lo siguieron, Pastor Jorge, por qué ellos no fueron y pidieron el cuerpo de Jesús? ¿Por qué fue José de Arimatea? Bueno, porque ellos están en el aposento alto, asustados. Las mujeres pues no podían pedirlo. Probablemente los discípulos pensaban que si se acercaban a pedir el cuerpo de Jesús iban a ser detenidos, iban a ser muertos, porque acuérdense que Jesús muere como un instigador del Imperio Romano. En su cruz que decía,
Rey de los Rey de los judíos. Entonces, ellos se encierran porque ellos tienen miedo. Ahora siguen con nosotros, ¿no? Y entonces, pues por eso ellos no se animan a pedirlo, ¿no? Es más, se menciona de que él era una persona de tan importancia y era tan influyente que él osadamente, ¿por qué dice osadamente? Porque contrariamente a lo que ver pasado, porque dice, oye, espérate, los del Sanedrín me pidieron que lo matara, lo mato, y ahora uno del Sanedrín viene y me dice, oye, dame el cuerpo, ¿qué onda? ¿Qué están jugando, no? Pero él, que había sido susceptible a las enseñanzas de Jesús y que seguramente no había participado del contubernio en contra de Jesús, dijo, no, aunque no pude defenderlo, por lo menos quiero rendirle un homenaje y darle una sepultura digna, porque si no, su cuerpo hubiera sido desechado, ¿no? Además, yo también creo que el contexto jugó un papel fundamental también, y es que ya era tarde, ya tenían que prepararse para el sábado. Así que también, digámoslo así, que pues nadie tampoco iba a poner tanto pero sabiendo que iba a estar allí. Así que pienso que también eso jugaba un papel importante para terminar, digámoslo así, con la obra que habían hecho los mismos fariseos, ¿no? Para cerrar. Y hay un punto importante ahí cuando él se presenta frente a Pilato. Y Pilato le pregunta, ¿en serio murió Jesús? ¿Ya murió? ¿Y qué pasa ahí? ¿Por qué él duda de esta...? Pues por lo que mencionamos anteriormente, ¿no? Porque las personas podrían durar mucho. Es más, a los otros dos se les quiebran las piernas. ¿Por qué? Porque los judíos no querían tener a estos hombres ahí colgados en medio de su fiesta. Exacto. Y más para el sábado, ¿no? Entonces, él se sorprende porque él dice, no, yo lo vi. Yo vi su complexión física, no era un debilucho, ay, pobrecito, no, era un hombre corpulento, era un hombre que su presencia demostraba que tenía una salud, que estaba bien dado, pues, digamos así. ¿No? Entonces, por eso es que él se sorprende, ¿no? Pero lo que dijimos anteriormente, a Jesús no lo mata lo asunto físico, lo mata el llevar nuestros pecados sobre sí. Y el punto que me parece interesante también es que, con base en lo que decía el pastor en el segmento anterior, es que Marcos influencia mucho en el asunto de escribir para los romanos, ¿no? Y es un romano el que le confirma la muerte a Pilato, ¿no? No cualquiera, o sea, los romanos le dicen, mire, nosotros sabemos matar a la gente, está muerto. Sí. Y ya lo da por sentado y dice, ok, si me lo dice, está muerto entonces. Sí, lo dijo un médico, ¿cómo se llama? Un médico legista. Legista, exacto. El que cerciora que sí, o sea, no hay riesgo, no hay ninguna duda. Está muerto. Sí, porque mucha gente comenzó a pensar que Jesús no había muerto, que simplemente se había desmayado y después, bueno, ya sabemos lo de la resurrección. Pero al decirlo el romano y este legista, pues ya da una confirmación real que Jesús había muerto. Bueno, pues el tiempo se nos terminó y yo quiero dejarles para que ustedes reflexionen y también para nuestras personas que nos están viendo a través de las redes sociales y la televisión, que se queden con esta reflexión para aplicarlos a su vida. ¿Qué significa para ustedes conocer los sucesos de la vida y muerte de Jesús? Gracias por estar con nosotros, queridos amigos. Los esperamos en un próximo capítulo de Escuela Sabática Universitaria. Dios los bendiga.